En este tutorial vamos a ver cómo diseñar una tabla con un formato un poco más complejo que los anteriores. Tenemos como ejemplo esta tabla de la empresa Soluciones Informáticas que sirve para registrar los datos de sus proveedores. Aparentemente podemos entender que es un párrafo con un borde inferior y que aquí hay dos tablas, pero realmente todo el documento está hecho en una tabla. Fijaros bien, si pulsamos aquí y muevo la tabla al unísono. Y si tengo alguna duda de que está hecha en una tabla, le doy a caracteres no imprimibles y ya reconocemos todas estas marcas son de que hay celdas. ¿Qué peculiaridades tiene esta tabla? Pues mirad, tiene columnas que están en blanco y una fila muy pequeña que casi no se ve, lo tenemos aquí de 0,2 centímetros, que también está en blanco. A veces nos interesa crear una sola tabla con todos los datos, incluso con el membrete de la empresa, con todos los datos de la empresa, porque a la hora de moverlo o de copiarlo a un documento nuevo, se hace automáticamente de forma mucho más rápida que introduciendo párrafos y demás. Vamos a ver entonces cómo se diseña esta tabla paso por paso. Una vez que tenemos claro cómo vamos a hacer la tabla, en este caso tenemos un modelo, pero si no lo tuviéramos, si tuviéramos que hacerla desde cero, primero tengo que pensar cómo quiero hacer la tabla, qué filas, qué columnas va a tener, qué información es necesaria que tenga. El primer paso sería insertar una tabla. Yo la puedo insertar dibujándola, o bien inserto una primera tabla. Yo voy a coger de 7 filas por 7 columnas y a partir de ahí voy a empezar a trabajar y haciendo el diseño. Y si me faltan filas o columnas, voy a ir insertando. Como vemos, la primera fila tiene la imagen que vamos a colocar aquí, luego tiene un texto en esta zona, por lo tanto combinamos. En la cinta presentación, combinar celdas y combino aquí. Si quiero, puedo ir introduciendo los elementos. En este caso voy a insertar la imagen y la ajusto. Escribo este texto. Inserto también los símbolos del teléfono y del correo electrónico. Como veis, se pueden insertar elementos igual que en un párrafo normal. Incluso a la imagen, si quiero, le puedo dar un efecto. En este caso, rectángulo de bordes suaves. Y aquí voy a colocar lo que me falta. Ajusto la alineación. En este caso es inferior. Dejamos una fila en blanco, como hemos visto en el modelo. Ahora después ajustaremos el alto de la fila y vamos a trabajar en el resto de la tabla. El primer paso es ajustar el ancho de cada una de las columnas. Para hacerlo bien, debo primero seleccionar las columnas que quiero mover, porque si no lo hago se movería todo. Si yo no selecciono y muevo, ¿veis? Se mueve toda la columna. En cambio, lo que yo quiero no es mover esta línea. Yo lo que quiero es ajustar a partir de la tercera fila la columna. Ahora combino y sigo. Aquí viene el nombre, dirección. Como me falta una fila, le digo insertar debajo, NIF, y ahora combino. Escribo el texto y ajusto su dirección, su alineación y, si es preciso, como en este caso, el ancho de la columna. Voy a combinar las celdas según necesite y voy a ir moviendo. Combino y esta más pequeña.
Esta la tengo que dividir. Dos filas, número de columnas 2 y número de filas 1. Y entonces vuelvo a combinar. Y así con todas. Como me falta una columna, la puedo hacer dibujándola. Voy a diseño y activando el lápiz, en este caso vamos a hacer y vamos a dibujar la columna que falta aquí. Esta columna, como hemos visto en el modelo, está en blanco. A esta columna le quitaremos los bordes. Vuelvo a combinar aquí. Me voy a la pestaña de presentación. Combino. Ajusto, como hemos hecho antes, el ancho. Ajusto el texto a la dirección que quiero, su alineación. Y ahora voy de nuevamente combinando. Ahora quiero modificar el alto de las columnas. En el primer caso quiero dejarlo como está, no tengo que modificarlo. Pero ahora, si quiero modificar este segundo, podría irme aquí. Y veis, la cuestión es que cuando yo quiero reducir el alto de la columna por debajo de 0,5, no se mueve. ¿Lo veis? Sin embargo, cuando subo a más de 0,5, sí. ¿Cómo podemos corregir esto? Pues desplegando la ventana propiedades de la tabla. ¿Lo veis aquí? Esta ventana tiene varias pestañas. En la primera tabla lo que me permite es alinear la tabla a la izquierda, al centro, a la derecha, dentro del documento. O bien, cuando tenemos texto y pongo una tabla, puedo alinear el texto alrededor de la tabla, siempre y cuando la tabla ocupe menos ancho que el espacio que tengo para escribir. Con respecto a la fila, fijaros bien, pone fila 2, especificar alto y pone alto de fila mínimo. Por eso, porque como pone aquí mínimo, no me va a dejar bajar de esta distancia, 0,5. ¿Qué le tengo que decir? Exacto. Y ahora, cuando yo le digo, por ejemplo, 0,2, la fila se ha hecho más pequeña. Si yo quiero modificar ahora todas y cada una de estas filas para hacerlo un poco más grande, porque quiero que el tamaño sea mayor, puedo seleccionarlas todas. En este caso quiero que tenga 0,8. Ahora, alineo vertical y horizontalmente los datos. Y ya, por último, me queda dar los bordes y el sombreado que va a tener cada una de las celdas. En este caso, corrijo aquí la alineación de esta celda y yo quiero que esta celda tenga un sombreado de diseño de este color, al pago también. Coloco ahora el color en las celdas que quiero. Y por último los bordes. Vamos a ir quitando y poniendo bordes. En principio los quitamos. Yo quiero que este no tenga borde. Y aquí tampoco quiero que tenga borde. Y esta de aquí tampoco tienen bordes. Y ahora voy a ir colocando como sombrero las celdas en las que quiero que tenga bordes, igual que he sombreado antes para quitarlo. Y aquí quiero que tenga este tipo de borde con un grosor de 2,5 y el color, por ejemplo, este. Y lo quiero que sea inferior. Marco inferior y ya lo tengo. Ahora voy a quitar. Ahora, estas celdas de aquí quiero que tengan todas un borde exterior de doble línea. Voy a dejar el mismo color y lo quiero exterior. Elijo exterior y ya lo tengo. Elijo el color. Y estas hacemos lo mismo. Y como veis tengo la tabla tal y como el modelo.